Me preguntaba Roberto Garduño si suelta toda la sopa, es decir, todos los nombres. Y le dije, pues ese programa de la plena libertad de expresión, aprovéchalo. ¿Qué ibas a soltar? ¿Cómo no? La operación de Sempra subyace, que me llama a mí como la atención como reportero, un nido de corrupción, es decir, y de complicidades. Primero ya mencionamos que hay 3 presidentes, 2 expresidentes de la República, uno en funciones, involucrados en este asunto, pero de este entramado conocimos nombres que no pensamos que estuvieran involucrados, pero encontramos que participan defendiendo a Sempra el despacho de Santiago Krill, el despacho del senador, del ex procurador general de la República, el primer panista en un gobierno priista, Manuel Cedillo, Antonio Lozano Gracia. También encontramos que Luis Telles ya se mencionaba aquí. Es el principal. Es uno de los principales, porque hay el gobernador en funciones en ese momento, Eugenio Lorduy, y su hija, su familia, también uno de sus hijos, uno de sus sobrinos. Entonces, aquí encontramos que Sempra pues no se ha ido, no ha parado, no ha dejado de funcionar en ese país, pues porque tiene un soporte de defensa bastante. Y está custodiado importante por el ejército, ¿no? Y está, bueno, el ejército actuó por orden del secretario de gobierno de la presente administración. Entonces, Sempra, ¿por qué permanece en este país? Pues porque ha tejido una serie de complicidades a través de grandes contratos, que se han extendido incluso hasta Fernando Lerdo de Tejada, que es propietario de una empresa de cabildeo que se llama Estrategia Total, y recordemos que él fue el vocero precisamente de Ernesto Zedillo en la presidencia de la República. Entonces, todos estos engranes de esta gran maquinaria de corrupción y de complicidades son lo que permiten que Sempra continúe operando. El asunto aquí es que ante la evidente irregularidad y la evidente corrupción que se ha generado, esta administración federal no intervenga y tampoco intervenga el gobierno del Estado. Bueno, y tiene una clase política, así, autoridad moral y política para declarar una guerra contra otros delincuentes, pues son dos líneas de la delincuencia, ¿no? Se podría decir que es una mafia. Así están actuando mafiosamente. Eso me vino a la cabeza. Y aún hay más, tenías otros datos. Bueno, el exsecretario de gobierno de Lordi, Eugenio Lordi, el gobernador del estado, es el actual apoderado de la empresa. ¿Cómo se llama? Entonces, Bernardo Martínez. Bernardo Martínez. Vemos también cómo el gobierno estatal se ha dedicado a proteger en contubernio a la empresa. Bueno, ¿quién fue a abrir la empresa? El secretario general de gobierno, y usando al ejército como policía privada de una empresa extranjera en México que se ha dedicado a violentar la ley, a actuar a través del tráfico de influencias y de impulsar los actos de corrupción. Una buena parte del gabinete estatal está en la nómina de la empresa. Es verdaderamente aberrante. Dice uno, bueno, ¿cómo es posible que hay una empresa que violente la ley en todos los sentidos y que cuente con el contubernio del gobierno federal y del gobierno del estado? Por ponerte otro ejemplo, para poder darle el permiso para que la empresa funcione, Semarnat, a partir del proyecto, le pide que reubique o que coloque en otro lugar los 2 tanques de almacenamiento por la cercanía con el mar, por el peligro que conlleva, por la cuestión de los riesgos que tiene. En el 2004 se presenta el proyecto. En el 2008 se autoriza el proyecto con los mismos planos. O sea, los planos no son modificados. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo la Secretaría de Semarnat autoriza una empresa cuando ellos hicieron una serie de sugerencias para que hicieran modificaciones en el proyecto original? No se hace ninguna modificación y se da Bueno, toda nuestro la autorización. público a estas alturas ya debe estar abrumado. Creo que nunca había oído una narración
de tantos y tantas irregularidades y de tantas y tantas complicidades. ¿Y cuál es la salida? Al principio dijiste, Sempra, yo diría la historia de una infamia. O sea, no va a ser sencillo por la enorme cantidad de interés que hay. Pero tiene que haber una autoridad sobre eso. Por eso siempre hemos estado a favor de la autonomía del Ministerio Público. Un Ministerio Público independiente que tome el asunto. Dice que hasta espionaje hay en esto. Mira, en Estados Unidos, bueno, después de que venden, que hacen la operación de compra-venta con esta persona que ya era difunta, resulta que persiguen a la familia del legítimo propietario y hacen un contrato de espionaje firmado en Estados Unidos, con un reporte paso por paso, donde van a ver en Telnor, en Catastro, en todos lados, a esta familia. Es un reporte de horas trabajadas. Jaime Niebla, 1151 de la Cuarta Avenida, Suite 607, Chula Vista. Energía Costa Azul, Sempra Energy. Reporte de horas trabajadas. ¿Esto para qué le sirve? Bueno, empiezan a investigar a este señor, a tomarle fotografías de su casa, de su familia. Hemos tenido llamadas, yo en lo personal he tenido llamadas intimidatorias, y después de que vi estos papeles no tengo la menor duda de dónde proviene esa intimidación. Y aquí están los cheques con los que paga Sempra. Es una empresa que hace investigadora de Estados Unidos que viene a suelo mexicano a realizar una tarea totalmente ilegal. Aparte de tener una red de complicidades, tiene una red defensiva a través de espionaje. Y bueno, esto no tenía la menor idea. Qué bueno entonces que decidimos hacer este programa. Espero que sirva de alguna manera de protección contra cualquier amenaza. ¿Qué más ha ocurrido? Y sí me gustaría que nos dieras una idea de qué salida tiene este problema. No podemos estar de veras cruzados. El país está aplastado por la corrupción. Mira, yo creo que el Congreso, en el punto de acuerdo que aprobó el 1 de marzo. ¿Cómo se lucha contra la corrupción? ¿Cómo de se arriba lucha contra la delincuencia? De arriba abajo. Cuando los que están son los mismos. Hay la solución italiana, la de la Comisión Antimafia. Yo creo que surgió del Congreso. Tiene que ser una comisión de altísimo poder y combate arriba abajo. En primer lugar, tiene que llegar al poder gente absolutamente incorruptible. Eso es lo que comienza. Cuando el que está arriba, el que tiene las decisiones últimas, tiene dos lóbulos cerebrales, uno para administrar y otro para robar, todo está perdido porque de ahí para abajo todo es corrupción. México necesita un proceso de regeneración nacional. Es una solución política de fondo. Así es. Más de lo mismo, ya no. Y ahí están los del PRI y ahí están los del PAN. Y no quiero excederme, porque soy el conductor de este programa. Yo creo que la única posibilidad en este momento que yo veo es que el Congreso tenga un papel más protagónico y tenga la capacidad de sentar a la empresa con el ayuntamiento para que regularice su situación, cosa que la veo difícil y complicada por la arrogancia. Ya fue una subcomisión del Congreso, va a emitir su dictamen y creo que el Congreso puede jugar un papel fundamental. ¿Y la prensa? Aquí yo quisiera hacer un comentario muy rápido y no lo hemos tocado desde mi perspectiva a fondo y creo que es el más importante, que es el de la población civil. Es decir, Sempra representa un peligro letal. Es un ecocidio, es una una bomba de tiempo, dijo Pepe. Es letal para el ecosistema y para las poblaciones civiles. A un costado, para empezar, se instaló hace muchos años uno de los principales complejos turísticos que se llama Bajamar. Tiene uno de los campos de golf más importantes del mundo. Ahí se realizaban torneos de golf. Bueno, ese predio dejó de operar, existe, pero ya hace años que no se venden terrenos, precisamente por el peligro que representa Sempra. Y la ciudadanía de Ensenada, que es una ciudadanía progresista, es educada porque ahí se encuentran varios institutos muy importantes de investigación, hay muchos investigadores, hay academia y la población es muy crítica, ha reclamado permanentemente la salida de Sempra, porque sí ellos consideran y viven precisamente este peligro letal. Entonces,
si estamos afectando los intereses de la ciudadanía, que debe ser lo más importante. La por lo que soberanía de los pueblos, por eso estamos por la soberanía de los pueblos, de las comunidades, que ellos decidan en última instancia qué es lo que se va a instalar, qué usos, qué recursos naturales se van a usar. Y es a los que menos se ha recurrido. Entonces aquí el gobierno del Estado, como yo he observado en los últimos meses que he trabajado este tema, es totalmente impasible. No actúa, permanece ahí en el ostracismo, y yo creo que el gobierno del Estado debería de comenzar a operar. Pero ¿qué acciones ha emprendido la ciudadanía? La ciudadanía se ha movilizado, ha emprendido debates, ya están dispuestos incluso a cerrar ellos simbólicamente la empresa, sin sellos, pero permanecer ahí instalándose. Entonces, la sociedad civil, la prensa, los medios de comunicación y la acción penal. ¿Tú la ves difícil? No la veo sencilla, pero tampoco imposible. Tampoco es... ¿Por qué? Porque hay Si una... tienes todos los pelos de la burra Claro, en la mano. o sea, no la veo imposible porque tenemos todos los elementos para poder impulsar acciones en la función pública, en los juzgados, en el Congreso. Pero hay algo que tú señalas que me parece muy importante, o sea, y que quiero remarcar. En la medida en que el presidente municipal emite una opinión X con respecto al tema, se le viene todo el mundo encima. Pero lo apoya la población. Claro, se hizo una encuesta y el 70% de la población apoya al alcalde de Ensenada en esta decisión que tomó. Y el otro 30% no está en contra de él. Hay falta de información, todo. Pero creo que foros como este que tú nos has invitado amablemente y que te agradecemos, están despertando y están abriendo el debate de un tema que me parece que tiene que ver no con Ensenada, sino con la nación. SEMPRA es la expresión de la política de desregulación para generar un proceso de privatización. Siendo un tema importante la energía para Estados Unidos, pudiera haber sido tratado como parte de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos y no meterse por la cocina como lo hicieron a través de la hija del gobernante y de los funcionarios. Y de los negocios particulares de un embajador. Lo que ocurre con estas historias de corrupciones, que son tantas, ¿no?, que como la violencia en las calles, tanto ruido, tanto escándalo nos abruma y nos debe dar la convicción que se necesita una solución de raíz y a fondo para acabar con esta decadencia en la que está sumiendo el país. Vamos al último bloque.